Buenas tardes, compañeros y compañeras. Espero se encuentren bastante bien. ¿Cómo están? Mm, Gracias. Solo hay una persona conectada, pareciera. Estamos bien, Inge. Ah, qué bueno, gracias. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a dar continuidad al curso. Estamos viendo los beneficios de los sistemas de riego. Vimos y entendimos un poco que era un sistema de riego, ¿verdad? Un sistema es una área delimitada que tiene entradas y salidas y pues tiene componentes que nos dan un producto como tal. Entonces vamos a entrar a ver ya estos componentes de los sistemas de riego, puesto que cada componente tiene la especialidad para cada tipo de riego de los que vamos a estar observando. Entonces, prácticamente vamos a ver las herramientas que nosotros utilizamos en los sistemas de riego, pero estábamos o nos quedamos en los conceptos de los beneficios del sistema de riego. Habíamos hablado del uso inteligente. El uso inteligente decíamos que era prácticamente darle varios usos, es decir, reutilizar el agua, buscar los mecanismos de reciclar y reutilizar el agua. Esto normalmente se hace con sistemas de filtración. Pudimos mencionar tal vez un drenaje francés para, para aguas grises, ¿verdad? Que las aguas grises son las aguas que contienen solamente jabones y grasas, ¿verdad? Que se generan, por ejemplo, al lavar los platos o al bañarse o al lavar la ropa. Entonces nosotros podríamos utilizar un drenaje francés para filtrar el agua y poderla reutilizar. El drenaje francés era o consta, mejor dicho, de una zanja a la cual le vamos a echar en el fondo piedras grandes y gruesas, después siguen piedras medianas, después piedras pequeñas y después vamos a aplicar arena. Entonces esto va a servir como un filtro en la que el cual el agua va a pasar disminuyendo su velocidad y atravesando los materiales, dejando todos los contaminantes de aguas grises en las rocas y se va creando una biopelícula de bacterias en las piedras que ayuda a que se vayan rompiendo los compuestos que ahí se encuentran y pues también ayudan a limpiar o a ir limpiando el agua que nosotros metemos al drenaje francés. También decía que una amplia y exacta distribución uniforme, porque nos daba la capacidad de exactamente planificar cuánto es la lámina de riego y poder aplicar esta agua necesaria. También decíamos que uno de los beneficios del sistema de riego era que evitaba el escurrimiento superficial y consecuente a la reducción de la erosión. ¿Y qué es erosión? Ya habíamos hablado que la erosión, que tenemos tres tipos de erosión: la erosión hídrica, la erosión eólica y la erosión por hielo o nieve. Entonces, en nuestro caso o en nuestro medio es más común por el tipo de terrenos en los que tenemos que se dé la erosión hídrica, que es donde se lava toda la capa del suelo, la capa arable o donde se encuentran los nutrientes del suelo, se ven lavados por la escorrentía o el escurrimiento del agua que no se puede filtrar, quizás porque es roca, quizás porque el suelo es muy compacto, tipo barro, por ejemplo. Entonces, ahí vamos teniendo nosotros la dificultad de infiltración y posteriormente, pues ya el escurrimiento que pasa lavando todo el material orgánico que, que tenemos en la capa arable.
El otro era la fertilización localizada o fertirriego. Nos permite el sistema de riego poder aplicar por medio del sistema fertilizantes que se diluyen en el agua. Entonces, nosotros podemos incorporar estos fertilizantes al agua y poder localizar específicamente en las raíces, ¿verdad? Donde es donde se necesita este tipo de materiales para ser absorbidos y estar y estar en la planta. Entonces, podemos utilizar el fertirriego, pero el fertirriego tiene una deficiencia. Si nosotros estamos aplicando fertirriego en un sistema sin cobertura y en el cual nosotros no cambiamos o digámoslo así, en un suelo de montaña, por ejemplo, o en un suelo de parcela, es decir, así en la parcela como tal, sin aplicar algún sustrato, si nosotros tomamos las decisiones de estar regando mucho con fertirriego, recordemos que lo que nosotros estamos aplicando es un tipo de sales minerales que va dentro del agua. Si nosotros optamos por sacar de nuestro sistema de cultivo la materia orgánica y la fertilización orgánica y solamente decidimos aplicar fertilizante por medio de fertirriego o también fertilizantes sintéticos al suelo, nosotros vamos a estar depositando varias cantidades de sales minerales en el área. Si las mismas van a ser durante mucho tiempo, vamos a cambiar la calidad del suelo y vamos a ver afectado la capacidad de intercambio catiónico, vamos a ver diferencias de problemas o eh, vamos a tener problemas con, este Shep ya me desconcentró. Pero vamos a tener, si nosotros estamos aplicando varias veces fertilizante en la parcela, en el mismo lugar, vamos a cambiar la estructura del suelo, vamos a cambiar el pH, la capacidad de intercambio catiónico, que prácticamente la capacidad de intercambio catiónico es el movimiento que se da de los elementos dentro del suelo. Y si este se cambia o se pierde o se altera, digámoslo así, por estar aplicando unas sales minerales, pues este suelo ya no va a ser tan fértil, pasa a ser un suelo eh, ácido, le llaman algunos, o en algún caso también puede ser un suelo salino. Todo va a depender del tipo de fertilizante que estuvimos aplicando con tanta rigurosidad. En ese caso, prácticamente cambiamos el suelo por material inerte. Les estaba comentando en la vez pasada que cuando nosotros tenemos o compramos un triple 15, por ejemplo, el triple 15 lo podríamos utilizar nosotros en fertirriego porque tiene o vienen algunas marcas capaces de diluirlas en el agua y poder aplicarlo en el sistema. Pero, ¿qué es el triple 15? ¿Alguno de ustedes me puede decir, compañeros, qué es el triple 15 en base a lo que habíamos hablado la vez pasada? Esto para ver si están conectados y poniendo atención. Son 15 libras de nitrógeno, 15 de potasio y 15 de fósforo. Exactamente. ¿Y el resto qué sería, compañeros? Material inerte. Material inerte, arena, ¿verdad? Es un material que no tiene vida, es un material que no tiene ningún proceso biogeoquímico realmente. Entonces el agua ahí pues pasa a sobrar, ¿verdad? Porque ya no, ya no tiene ningún proceso, ya no se filtra, ya no forma parte de organismos vivos, nada.
el suelo se cambia. Entonces, si nosotros estamos aplicando, digamos, pongamos el ejemplo que ustedes ya saben que es el triple 15, vamos a estar aplicando siempre triple 15, vamos a estar dejando arena, vamos a estar cambiando ahí el material inerte por las partículas de suelo que sí tienen vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir si nosotros vamos a estar haciendo aplicaciones de fertilizantes sintéticos, solamente de esos. Ese es el problema de las personas actualmente, que solamente hacen a esas aplicaciones y ahí llegamos a tener el problema después de que nuestro suelo pasó a ser un suelo inerte, un suelo infértil, pero es nosotros mismos hemos cambiado las características de vida del suelo. Decíamos que un suelo vivo va a tener lombrices, va a tener un color oscuro, va a tener restos de materia orgánica, va a tener procesos de vida todavía dentro que son beneficiosos para nuestros sistemas de cultivo, principalmente sistemas como el frijol. El frijol tiene bacterias en sus raíces que trabajan juntas con la planta y se llaman rhizobium. Es un efecto de trabajo en conjunto entre ambos. Y si nosotros sembramos frijol en una cuerda, es como si estuviéramos aplicando 25 libras de nitrógeno o de urea, ¿verdad? Específicamente, porque así la conocemos de manera comercial, el fertilizante que aplicamos, pero veamos que si nosotros sembramos frijol dentro de un sistema de cultivo X que tengamos, es como que solo con el hecho de tenerlo y por la acción del rhizobium en las raíces del frijol, esta es como si estuviéramos aplicando 25 libras de nitrógeno al suelo, comprobado. O sea, definitivamente yo no les estoy mintiendo en esto, sino que son cosas que ustedes tienen que ir tomando en cuenta y darse cuenta que hay alternativas para el uso del agua, ¿verdad? Y también para el manejo de sus cultivos. Y algo muy importante que ustedes tienen que ponerle mucha atención va a ser el fertirriego, porque si ustedes van a estar recomendando en una finca estar haciendo aplicaciones de fertirriego por facilidad, tienen que tomar en cuenta que el sustrato se debe cambiar a cierto tiempo, tienen que tomar en cuenta la electroconductividad del suelo, ir a ver esa capacidad del intercambio catiónico, ver realmente el pH, estarlo midiendo. Entonces, entre nosotros más alteramos los ciclos, más parámetros tenemos que tomar en cuenta para modificar y para cubrir en nuestros sistemas. Entonces, recomendación de fertirriego, hagámoslo solo si es necesario, ¿verdad? Si estamos en un área, en una finca que tiene las posibilidades de nosotros ir a aplicar abonos orgánicos y foliares orgánicos también, pues es una buena opción. La idea es ir retomando nuevamente los sistemas ancestrales de producción porque no se tenían estos problemas antes de la Revolución Verde, que fue donde aparecieron los abonos, y puesto que de ahí sale la experiencia de ver que el uso excesivo de fertilizantes nos cambia el suelo. ¿Alguna duda o comentario sobre ese tema, compañeros? ¿Dudas, comentarios, compañeros, sobre el fertirriego? Inge, una pregunta, entonces, en base a lo que usted explicó, supongamos que el fertirriego no es muy recomendable o sí. O sea, nosotros sí vamos a recomendar el fertirriego, pero lo vamos a recomendar para los sistemas que necesitan un fertirriego, para sistemas que nosotros tenemos controlados y con buen manejo. ¿Y cuál es ese buen manejo? Tenemos que ir a ver todo el cultivo como tal, ¿verdad? Es una cuestión. Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros en una finca con un suelo rico, digámoslo así, un suelo negro, y nosotros estamos sembrando sobre el suelo y el suelo tiene buenas características,
¿Para qué vamos a nosotros a meter fertirriego si podemos aprovechar esas características y mejorarlas y utilizar sistemas de fertilización orgánica? Entonces, un fertirriego podría ser un fertirriego orgánico. Nosotros podríamos sustituir estos materiales inertes por los materiales orgánicos que nos puede dar, por ejemplo, las lombrices, ¿verdad? Con las lombrices nosotros podemos tener un buen abono para el suelo y un buen abono foliar, ¿verdad? Que sería, en este caso, un abono que nosotros podríamos aplicar como fertirriego, porque también iría al suelo en el caso de necesitar ser aprovechado de esa manera. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes determinen si es necesario o no, porque el uso excesivo nos va a cambiar las características del suelo. Ya si nosotros tenemos o contamos con sistemas como la hidroponía, por ejemplo, la hidroponía es agua, ponía es trabajo, es el trabajo en agua. Ahí sí, nosotros tenemos plantas solo sobre material inerte, que puede ser fibra de coco, puede ser arenas, puede ser vermiculita, puede ser pomas, puede ser esponjas, pueden ser vasos de Duroport. Y ahí pues no hay nutrientes, ahí no hay nada vivo. Y ahí sí nosotros hacemos llegar por medio del agua los nutrientes que se requieren en el lugar. Pero entonces, cuando me preguntan ustedes si se recomienda o no, lo que les digo es que ustedes miren todo el paquete completo, que puedan tomar la decisión si es necesario utilizar el fertirriego, porque tenemos otros procesos que deberían ir primero para mejorar los parámetros ambientales del sistema de cultivo que estamos manejando. Y ahí ya entraría la calidad del agua, el tipo de agua, el sistema de riego que vamos a utilizar y también si es necesario o no la aplicación de un fertirriego, ¿verdad? Porque tenemos que ir entendiendo que estos procesos son necesarios, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que se elimine la aplicación de fertilizantes sintéticos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a determinar en qué momento es necesario hacer un fertirriego o hacer aplicaciones de fertilizantes, porque estos nos cambian las características naturales cuando estamos usando suelos. Y cuando usamos suelos, está ahí el punto de que tenemos una relación del suelo, planta y agua. Ya cuando estamos en otro tipo de sistemas como el que les comentaba de la hidroponía, pues ya son otras características diferentes. Ahí sí estamos sacando de la ecuación a todos los organismos vivos, estamos sacando de la ecuación la estructura del suelo y estamos sacando todos los problemas de inclinación y de escorrentía que se nos pueden generar en los terrenos de suelo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que evitemos hacer aplicaciones de fertilizantes y de fertirriegos si no son necesarios. Busquemos siempre las metodologías orgánicas en las cuales favorezcamos nuestro suelo. Recordemos que la riqueza está en el suelo, porque si no, no sembraríamos ahí, ¿verdad ustedes? Entonces, si vamos a querer mantener el suelo y sembrar varias veces, tenemos que cuidarlo definitivamente. Entonces, esa es la recomendación, compañeros. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esto? O no sé si te contesté la pregunta, Miranda. Sí, García. gracias, sí. Bueno, entonces vamos ahora también al uso más eficiente de los fertilizantes porque nos da un menor riesgo de lixiviación. Ahora les pregunto, ¿conocen la palabra lixiviación? No, La,
La No. lixiviación es una forma de precipitación de los materiales. El lixiviado es cuando es como un tipo de filtrado donde llegan todos los materiales eh, ya trabajados al fondo o al final de los materiales que nosotros tenemos. Prácticamente es una extracción de lo sólido y líquido que consiste en la separación de estas dos sustancias de solutos eh, en, en los materiales que tenemos. La lixiviación es como una precipitación, ¿verdad? Es extraer y llevarlo hacia el fondo de los sólidos y los líquidos de un material. Es decir, vamos a separar de varias sustancias un soluto, ¿verdad? Eso es la lixiviación. Cuando nosotros tenemos un material y de este material nosotros extraemos algunos sólidos y líquidos. Es una operación que consiste en separar varias sustancias contenidas en una sólida. Usualmente esta va a estar pulverizada o mediante nosotros vamos a utilizar algunos disolventes líquidos, como podría ser el agua, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de lixiviación va a ser cuando nosotros tenemos ya las lombrices trabajando. Ustedes vieron en la escuela las lombrices, las canoas de preparación de abono. Pues ahí se tiene un material orgánico en la cual las lombrices ingieren y en su estómago la descomponen y le brindan bacterias benéficas y le dan características bastante asimilables por las plantas al material orgánico que nosotros aplicamos. Entonces, cuando la excretan, la excreta de la lombriz es un abono para nosotros porque todo el fertilizante y todos los materiales, los bioelementos necesarios para la planta están disueltos en cadenas bastante fáciles de ser asimiladas. Pero si nosotros queremos separar, por ejemplo, el, el abono foliar del abono sólido, vamos a hacer una extracción de líquidos y para eso nosotros vamos a disolver el material sólido con agua y por eso nosotros es que regamos el agua. Entonces el agua pasa disolviendo y separando los elementos menores del material sólido que es el abono, ¿verdad? Que va al suelo. Y cuando nosotros lo lixiviamos, los lixiviados o los separados van a ser los ácidos húmicos o fúlbicos, que son estos líquidos oscuros que salen. Al pasar el agua pasa disolviendo el material orgánico y pasa trayendo todos los elementos menores en cadenas ya formadas por los elementos orgánicos que se tenían en el material. Entonces nosotros podemos separar un abono líquido. A eso nosotros le vamos a llamar lixiviación, ¿verdad? A esa acción de separación o de extracción de un sólido y un líquido. Entonces los lixiviados de lombriz van a ser el abono foliar para la aplicación en cultivos. Entonces acá no sé si entendieron o tienen alguna duda o pregunta en relación a la lixiviación. Compañeros. Está claro, Inge. Gracias. Entonces, cuando dice que hay un uso más eficiente en los fertilizantes porque hay un menor riesgo de lixiviación, quiere decir que en los fertilizantes va a haber menos separación o pérdida de los elementos
que se tienen en el abono, como está localizado, va a las raíces y va disuelto en el agua, llega de una vez a donde se quiere y se absorbe. No hay un temor a pérdida, que digamos que algunos elementos se vayan hacia abajo del suelo y que puedan atravesar todo el suelo y se lixivien del material del suelo o del sustrato que tenemos y que se pierdan así abajo del material que tenemos. Eso sería el menor riesgo de lixiviación. Eso no sucede cuando lo hacemos en las aplicaciones de fertilizantes por medio de fertirriego o con el aprovechamiento de los sistemas de riego, porque los ponemos o hacemos la aplicación de los fertilizantes sólidos y después regamos. Puede ser otra opción, no precisamente tiene que ser fertirriego. Venimos y hacemos la aplicación del abono a 1/4 del tallo inferior de la planta. Abrimos una media luna pequeña en el suelo y hacemos la aplicación del abono o el fertilizante que estamos utilizando y lo enterramos en esta media luna. A la hora de haber tapado el fertilizante, hacemos un pequeño riego o hacemos el primer riego, pero lo hacemos de una manera no en su totalidad, sino hacemos un riego medio para aprovechar el agua, que no se sature el suelo y como es el primer riego, las plantas están con requerimiento de agua y se aprovecha mucho mejor el fertilizante. Entonces es una manera en la que nosotros aprovechamos el riego para un uso más eficiente del fertilizante, y de esa manera nosotros tenemos menor riesgo de lixiviación. Ya dijimos, la lixiviación es la separación de algunos elementos en líquido y lo sólido y que se pierdan en el sustrato que tenemos o en el suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos el riego después de fertilizar, ayudamos a que este fertilizante sea absorbido y la planta por sus mismos requerimientos de agua van a absorber más rápido los fertilizantes conducidos por el agua, ¿verdad? Y van a hacer más su aprovechamiento. Entonces, eso es lo que el concepto de la eficiencia en la aplicación de fertilizantes, que nosotros podemos aprovechar el riego para que el fertilizante aplicado al suelo tenga un menor riesgo de lixiviación y nos ayude a ser más absorbido. También tenemos entonces la precipitación y presiones bajas. Esto es un ahorro de energía en el bombeo. Esto nosotros podemos jugar con los tipos de tuberías y las alturas de las cajas de recepción del agua o de distribución, le podemos llamar así, caja de captación o caja de distribución. La caja de captación es el área o la caja donde nosotros captamos el agua para ser bombeada, y está está captación y está distribución. La otra es donde ya se utiliza para distribuir a los sistemas en específico. Vamos a tener uno de captación que podría ser un tanque de Rotoplas, por ejemplo, y vamos a tener el de distribución, que ya sería la caja donde está llegando el agua y donde nosotros podríamos tener, por ejemplo, la mezcladora del fertirriego, por ejemplo, y de ahí ya se distribuye a las mangueras de los sistemas del riego en específico que estemos utilizando. Entonces, eso nos dice que nosotros podemos manejar alturas en los sistemas de captación para nosotros brindarle presión una presión baja, obviamente, manejar presiones bajas con solamente alturas para no tener rupturas en
en nuestras tuberías, ¿verdad? Esto nos permite también ahorrar energía en el bombeo, porque nosotros podemos utilizar las alturas y podemos jugar con las presiones al cambiar los diámetros de las mangueras y de las tuberías de riego. Entonces, nosotros tenemos una cierta presión por adhesión y por capilaridad del agua, los PSI, que nosotros podemos darle un PSI por metro de altura. Entonces, esto va a generar presión hídrica, ¿verdad? Que nosotros podemos manejar poniendo diferentes grosores de tubería. Si nosotros tenemos, es el efecto, para que entendamos mejor, yo entiendo que todos hemos utilizado una manguera amarrada o conectada a un chorro. ¿Es así o no, compañeros? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, Sí, Inge. ¿qué hacemos cuando nosotros queremos más presión en el agua de la manguera cuando estamos regando algo? ¿Qué hacen, compañeros, cuando ustedes quieren más presión en el agua? Encendemos más o lo No, abrimos más digamos el que ya chorro. tenemos abierto todo el chorro. Ponemos el dedo ahí en donde sale el agua. Exactamente, cerramos el diámetro, hacemos más pequeña la salida del agua para generar mayor presión, porque el agua que viene ya trae una velocidad y viene empujando, y este empuje se lo da a la altura, entonces nosotros podemos generar presión por la altura de nuestras cajas de captación o donde tenemos el agua, mejor dicho, para el riego. O sea, podemos hacerlo por gravedad, ayudarnos con la gravedad para generar presión. Y si queremos nosotros mejorar esas presiones, vamos a minimizar el canal o el paso del agua, ¿verdad? O el diámetro de las tuberías o de las mangueras. Así como nosotros ponemos el dedo, pues lo que hacemos es poner una manguera o un tubo de menor diámetro. Y esto lo hacemos con un conector. Esto lo vamos a ver más adelante, los materiales, cuáles son los conectores. Eso viene ya ahorita. Ya vamos a ver las cintas, las mangueras y todo lo demás. Pero a eso es a lo que hablamos de precipitaciones y presiones bajas. Vamos a utilizar, la precipitación es la caída por su peso, ¿verdad? Precipitación, cuando decimos se precipitó al suelo, es porque la gravedad lo atrajo y se cayó al suelo. Entonces, podemos aprovechar la precipitación para generar presión, y esto lo vamos a hacer con la gravedad, ¿verdad? Ustedes vamos a poner en alto los tanques para generar presión en el agua. Vamos a conocer esta presión como PSI, y vamos a tener un PSI aproximadamente por 1 metro de altura. Eso que se les grabe, porque hay maquinaria que trae su especificación de PSIs. Entonces nosotros podemos llegar a un PSI natural por gravedad, tener cierta cantidad de PSI por gravedad, va a mayor altura, mayor presión. Entonces nosotros podemos complementar los requerimientos de PSI en los sistemas de riego con la altura de los sistemas, ¿verdad? Es decir, aprovechar, poner en alto los sistemas de captación del agua para poder utilizarlo y usar las presiones bajas con los cambios de diámetro de mangueras, de cintas y de tubería. Nosotros ponemos tenemos de 1 pulgada y le ponemos de media, generamos ahí una mayor presión en PSI, ¿verdad? Que normalmente la podríamos duplicar o triplicar dependiendo del tamaño y la presión que el agua ya trae. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es bueno que ustedes lo vayan entendiendo de la misma manera en como ustedes ya hacen las cosas, ¿verdad? Es como decía el compañero, pues ponemos el dedo. Entonces ustedes en un dado caso, en un sistema de riego necesitan más presión, pues
pues van a ponerle una tubería de menor tamaño para generar un poquito más de presión en el área que ustedes requieren. Y también vamos a tener ahorro de energía en el bombeo, ¿verdad? Ustedes, si imagínense ustedes a la hora de regar, tener que encender una máquina que consume combustible, pues estamos teniendo gastos ahí extras cuando nosotros podemos aprovecharnos de la gravedad y de las presiones que podemos manipular para hacer nuestro riego. Entonces, eso tómenlo en cuenta, compañeros, que nosotros podemos utilizar las precipitaciones y presiones bajas para el ahorro de energía en el bombeo. Y anoten eso de un PSI, aproximadamente es 1 metro de altura. Y recuerden lo de las presiones, que disminuyendo el diámetro alcanzamos más presión. También vamos a tener mejor control de enfermedades fungosas. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ver el sistema de riego con las enfermedades fungosas, compañeros? Porque al conocer así la cantidad adecuada a aplicar, no se va a generar así charcos, entonces eso va a evitar que haya humedad, entonces no va a producir hongos. Exactamente. Los hongos van a ser producto de un mal manejo. Nosotros en nuestro sistema productivo tenemos que tener una temperatura ideal, digámoslo así, en nuestros sistemas de cultivo. Si este se incrementa y se incrementa también la humedad, a mayor temperatura y mayor humedad, mayor desarrollo de organismos. Entonces los hongos van a generarse. Era el ejemplo que poníamos la vez pasada, ¿verdad? Con la papa y el tomate, que son cultivos que si nosotros le aplicamos agua cuando hay sol, cuando hay calor, es muy posible que el mismo día le dé tizón y que podamos perder nuestro cultivo por un hongo, ¿verdad? También dábamos el ejemplo de que qué pasaba si nosotros nos mojábamos los zapatos y los dejábamos apretados ahí con el calor de ir a jugar fútbol. Entonces íbamos a tener la humedad y el calor, nos iban a salir hongos y nos iban a empezar a picar los pies. Igual iba a ser con las plantas. Hay humedad en el ambiente por el exceso de riego o porque regaron ustedes sobre las hojas, donde no se necesita el agua, nada más porque teníamos una aspersora y eso es un sistema de riego para mí. Entonces vengo y pongo una aspersora y empiezo a tirar agua, pues le voy a dar 1 o 2 horas sin saber, ¿verdad? Que estamos tirando una gran cantidad de humedad al follaje donde no se necesita el agua porque no estamos aplicando elementos menores por medio de fertilizantes foliares, sino que solamente es humedad, estamos incrementando la humedad que se puede medir, es la humedad ambiental, ¿verdad? Entonces, incrementamos la humedad y hay calor, se genera el medio para que los hongos puedan crecer. Y es ahí por cuando nosotros venimos y empezamos a hacer aplicaciones de fungicidas para curar las enfermedades al suelo, cuando no debería ser así nuestro proceder. Nosotros como agrónomos deberíamos determinar por qué se está dando esa enfermedad primero y solucionar primero ese problema antes de empezar a tratar un cultivo por negligencia, ¿verdad? Tenemos que saber por qué se va a presentar un problema antes de que este se dé para evitar gastos, ¿verdad ustedes? Entonces, si sabemos nosotros que un mal riego, porque va a incrementar la humedad, nos va a afectar porque estamos en un lugar donde se generan calores o tenemos una variedad de planta que ya sabemos que se ve afectada por cierto tipo de hongos, ¿para qué vamos a cometer esos errores, verdad, compañeros? Entonces, es algo que ustedes tienen que ir tomando en cuenta desde ya. No podemos venir y regar y aplicar nosotros la cantidad de agua y humedad que querramos porque vamos a tener problemas fungosos. Y si tenemos enfermedades de ese tipo por los manejos que nosotros estamos haciendo, pues estamos mal.
y estamos generando nada más gastos y pérdidas en un sistema productivo. Por eso tenemos que tener nosotros siempre primero el sistema más adecuado al sistema de cultivo, porque es el sistema de cultivo el que a, va a pagar su sistema de riego porque lo necesita. Entonces tenemos que ver, bueno, cuál es el cultivo y cuál es el mejor riego para este cultivo. Si yo necesito un riego en específico para ese tipo de cultivo, no voy a venir y voy a poner yo los otros que tengo solo porque los tengo, ¿verdad? No es así la situación. Era lo que les decía yo. Al final de cuentas, si uno quiere regar, ya se las puede inventar de cualquier manera y puede cumplir con los parámetros necesarios que uno quiere. Por eso ustedes pueden hasta generar o crear nuevos sistemas de riego si ustedes van a saber controlar los parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Dirán ustedes, son todos los parámetros que vimos en el ciclo hídrico. Esos son los parámetros que tenemos que ir viendo y tenemos que estar controlando para que esté bien nuestro sistema, para que esté bien nuestro cultivo, para que no tengamos problemas. Tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos que tener en cuenta su capacidad de infiltración, tenemos que tener en cuenta qué tantas plantas vamos a tener ahí y nos van a dar cobertura para cuando llueva. Tenemos que ver también si tenemos el agua suficiente para el área que tenemos, el requerimiento de cultivo y el tipo de suelo, cuánta agua nos permite tener de lámina de riego. Con eso nosotros ya podemos empezar a pensar en decir, bueno, aquí puedo utilizar este sistema o puedo utilizar el otro, ¿verdad? Pero es todo va a la acción principal de lo que es el riego. ¿Y cuál era esa acción principal, compañeros? Que no se nos olvide, el riego consiste en aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada. Entonces, va a ser muy importante que nosotros podamos manejar la humedad en nuestros sistemas de cultivo. Si nosotros aplicamos agua de más, la humedad se va a incrementar. Y si llegamos a mediodía con esa humedad alta, vamos a tener problemas. Entonces, de ahí parte la recomendación de que nosotros hagamos los riegos durante la mañana o durante la tarde, porque ahí no tenemos temperaturas altas, no estamos dando el ambiente a las enfermedades para que funcionen y tampoco hay evaporación. Tampoco hay viento que pueda hacer volar el agua y que se pierda agua por que tengamos pérdida eólica de agua, ¿verdad? Entonces, a esas horas durante la mañana, tipo 5 de la mañana a 7 de la mañana o tipo 4 a 6 de la tarde, nosotros vamos a tener el clima ideal para que se riegue y que si se incrementa un poco la humedad, la planta pueda absorberla sin ningún problema o se disipe en el ambiente sin ningún problema de temperaturas altas que son beneficiosas para problemas de hongos. Entonces eso tomémoslo muy, muy en cuenta, compañeros. No sé si tienen alguna duda o comentario o experiencia que han tenido ustedes con el control de enfermedades fungosas por medio de sistemas de riego. Compañeros, buenas tardes. ¿Alguno conectado, compañeros? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Bueno, entonces vamos, también dice que uno de los beneficios del sistema va a ser las múltiples cosechas al año. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar agua en el momento en el que no hay. Es decir, media vez tenemos riego, vamos a aportar agua a las plantas en el momento y en la cantidad adecuada. Entonces eso nos va a permitir tener múltiples cosechas al año. Recordemos, compañeros, en Guatemala nosotros no tenemos estaciones. Si ustedes vienen, ay, que es primavera, ay, que es invierno, ay, que es verano,
No es cierto, en nuestro país no tenemos estaciones del año. Estamos acostumbrados a que en la escuela nos digan, tenemos 4 estaciones del año, primavera, otoño, invierno y verano. Aquí no las tenemos, aquí tenemos temporadas, tenemos 2 temporadas solamente, la temporada lluviosa y la temporada seca. Está bastante marcado por área en la que estamos. En el área del Petén dura más, está como corrida. Entonces, en los tiempos de diciembre, aún está el invierno y está terminando por ahí de enero. Entonces, con nosotros, pues se da un sistema un poco más marcado en meses de mayo a octubre, ¿verdad? Es como la temporada lluviosa en nuestro medio y de noviembre para mayo vamos a tener la época seca. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta, compañeros. Hay plantas que tienen requerimientos de horas luz o de horas frío y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que en nuestro medio pues vamos a tener solamente 2 temporadas de época seca y lluviosa y que tendríamos que pensar o ver si realmente nosotros complementamos o cumplimos con los requerimientos de algunos tipos de cultivo. Y en cuanto al riego, pues nos permite en la época seca poder tener plantaciones y cosechas. Una de estas que podría ser un ejemplo es el limón. Nosotros podemos tener cosecha de limón todo el año si tenemos sistema de riego y durante el invierno no se utiliza el sistema de riego en los limones. Entonces, de esa manera tenemos un muy buen control y se puede tener cosecha de limones todo el año. También otro ejemplo podría ser la fresa. Nosotros estamos cosechando fresas en climas, en la temporada seca, pero la fresa produce más cuando tiene mayor insolación, cuando tiene mayor radiación solar, cuando hay más brillo solar, se produce mejor fresa. Entonces la fresa se aprovecha mucho su producción en climas secos. Entonces de por sí casi que nosotros sembramos la fresa con un sistema de riego a la raíz, ¿verdad? Buscamos siempre hacer la aplicación de agua en su momento y en cantidad a la raíz exactamente y pues permitimos de esa manera que durante los climas secos tengamos la mejor producción de fresa en nuestro medio, en nuestro país. Y tenemos el mayor rendimiento de los cultivos porque nosotros estamos dándole o brindándole realmente lo que necesita el cultivo X, ¿verdad? No importa qué cultivo sea, todos los cultivos requieren de agua, todos los organismos vivos vimos que necesitan y están formados de agua. Entonces, el mayor rendimiento de los cultivos se va a dar en medida en que tengan la suficiente agua para movilizar los nutrientes y poder hacer sus procesos orgánicos dentro, ¿verdad?, de su sistema. Entonces el agua es un conductor, el agua es como el tren que lleva cada elemento necesario de la planta. Por el agua entra, las raíces absorben las moléculas de agua y dentro de la molécula de agua van encerradas las pequeñas cadenas de elementos nutritivos. Entonces, sin el agua, los elementos no entrarían a la planta. El efecto de turgencia que se da por la adhesión del agua dentro del xilema y el floema de las plantas, se va movilizando todos estos nutrientes absorbidos hasta llevarlos a las partes altas, donde se lleva a cabo de su descomposición por medio del sol, ¿verdad? Para dejarlas dispuestas como alimento dentro del organismo de la hoja y de la planta, perdón. Entonces, nosotros por ende, siempre que tengamos un sistema de riego y podamos suministrar los nutrientes por medio del agua, pues de esa manera nosotros vamos a tener un mayor rendimiento de cultivo siempre.
definitivamente, porque como ya dijimos, el agua es la que moviliza los nutrientes y los va a llevar a donde se requieren dentro de la planta. Tenemos, bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, compañeros, en relación a los beneficios del sistema de riego. Creo que ya llegamos al tiempo. Voy a revisar el horario. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas, preguntas, experiencias? Compañeros, ¿por qué no están participando? ¿Qué ha pasado? Paso lista. Todo claro. Bueno, compañeros, entonces les agradezco mucho su participación. Bueno, no, realmente no participaron, entonces no se las agradezco. Espero que sean más participativos, no se queden con ninguna duda, siempre pregunten, esto es información para ustedes. Yo lo único que quiero es que tengan información que les sirva y que puedan aplicar. Entonces, nunca se queden con la duda o preguntas, o si ustedes pueden aportar algo con una experiencia, siempre es bienvenida. Espero que tengan feliz tarde, compañeros. Nos vemos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde, Inge.